¿Qué tal amigos? ¿Cómo han pasado ustedes? Reciban un cordial saludo de parte de BioChannel en una emisión más de tu programa Reflexiones de la Biblia. Hoy con el tema general de la lección que durante toda esta semana llevará por título Jesús, el autor y consumador de la fe. Nos estamos aproximando raudamente a la culminación de este trimestre con una lección que ha sido maravillosa en todos los aspectos. Ha sido nutritiva en el plano teológico, ha sido reconfortante en el plano pastoral y ha sido también muy iluminadora en el plano personal. El tópico de esta semana, Jesús, el autor y consumador de la fe, es uno de los temas más interesantes que podemos tener en el texto bíblico y también es uno de los temas a los que más se le ha dedicado en cuanto a escrito, en cuanto a predicaciones dentro del mundo cristiano. Sin lugar a dudas, la pregunta de rigor sería, ¿y al fin qué es la fe? ¿De qué trata la fe? Son muchos los escritos, son muchos los autores, son muchas las ponencias, es mucha la tinta que se ha corrido para tratar de explicar esto de la fe. Por supuesto, no pretendo yo tener tampoco la última palabra. Como es habitual en este servidor, intentaré ser lo más sincero, lo más honesto, tanto en el aspecto académico como en el aspecto teológico, para compartir con ustedes la temática de la fe desde un abordaje que me parece que puede ser significativo para ustedes. Algunas personas creen que la fe es algo que debe surgir en nosotros. Es algo así como una especie de sentimiento fuerte, algo así como un deseo profundo de que algo que está uno pidiendo ocurra. Pero cuando uno llega al texto bíblico encuentra de que la fe es algo muy diferente. Voy a explicártelo de la siguiente manera. Antes de que existiese cualquier ser creado, lo único que existía era la deidad. Para el mundo cristiano, básicamente la deidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes de que la deidad decidiera crear, ya la deidad existía. ¿Cuáles son los atributos que tiene Dios? Son incontables. De todas maneras, todo lo bueno, todo lo bello, todo aquello que es ennoblecedor está contenido en el carácter de Dios. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso, Dios es tierno, Dios es compasivo, es justo, es benigno, es perfecto, es santo, y pudiésemos seguir hablando y enumerando la cantidad de atributos y de cualidades que tiene Dios. Esto para poder entender que cuando Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esta declaración debe ser entendida en su contexto. ¿Qué significa y esta es la vida eterna que te conozcan? Vamos a colocar un ejemplo. Hay matrimonios como el de mi padre y el de mi madre que tienen más de 70 años de convivencia. En esos 70 años, la pareja se llega a, entre comillas, conocer bastante. Pero al mismo tiempo, incluso esos matrimonios longevos también dicen que uno no termina de conocer a la persona por muchos años que usted conviva con esa persona. La razón, el ser humano es cambiante. Nosotros somos volubles. Un día amanecemos de un estado de ánimo y el otro día tenemos otro estado de ánimo. Por eso se nos dificulta el conocer a la persona. Pero en el caso de Dios, no. Dios no es cambiante. Dios es, siempre ha sido
y siempre será el mismo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico y podemos, a partir de la lectura y de la reflexión de la palabra de Dios, conocer lo que Dios se deja conocer de Él, nos permite saber que ese ser a quien nosotros adoramos y a quien la Biblia llama Dios es una persona, es un ser completamente confiable. Una definición de fe pudiese ser esta: es el acto del alma, es el acto de todo el ser por medio del cual el hombre, todo el hombre, se entrega a la guarda y al control de Jesucristo. ¿Qué hemos dicho? La fe es un acto. Volviendo al tema que nos traíamos, no, ay caramba, esa tos me tiene loco. Volviendo al tema que inicié, antes de que Dios creara todo, Él existía. En consecuencia, el autor de la fe, el autor de todo lo que es confiable es Dios, porque en Él nosotros podemos descansar y reposar con absoluta seguridad. No existe nada que podamos nosotros tener distinto a Dios en quien podamos confiar con absoluta seguridad. Por lo tanto, si la fe es un acto del alma, es un acto del ser, la pregunta ahora sería: ¿en quién se deposita o en quién se ejerce la fe? ¿En quién? Evidentemente en un ser, porque la fe no es abstracta. Es cierto que es un acto. ¿Por qué decimos que es un acto? Porque tú tienes que hacer algo y es confiar en alguien, pero tú no vas a confiar en alguien a quien tú no conoces. Esa es la razón por la que durante toda esta semana nos vamos a encontrar que en distintas formas el apóstol Pablo nos va a decir, entre otras cosas, el justo por la fe vivirá. Pero ¿la fe qué es? ¿Es acaso volvemos una energía? ¿Acaso es un sentimiento? ¿Es un arrobamiento? No, la fe es un acto y ese acto es confiar en Dios. Eso es fe. ¿Qué personajes en la Biblia nosotros tenemos que nos presenta esto de hacer un acto de fe? Comencemos con el padre Abraham. Cuando Abraham tiene 90 años, escucha bien, cuando tiene 90 años, a pesar de que en su época 90 años se podía considerar a un hombre relativamente no tan anciano, ya la Biblia lo ubica como una persona de edad avanzada. Y a ese anciano, Dios se le aparece un día y le dice: tú y tu esposa Sara, que ya tiene 80 años, van a tener un hijo. Y a través de ese hijo, yo voy a enviar la simiente prometida, que es mi propio hijo. Abraham, a pesar de que era tan viejo, le creyó a Dios. Él le creyó. ¿Por qué le creyó? Porque había entrado en una relación estrecha con Dios y sabía que si Dios decía algo, Dios no miente. Y a pesar de que todo jugaba en contra, él ya era viejo y no tanto el problema era él. El problema era su esposa Sara, que era anciana y ya era imposible que biológicamente Sara pudiese tener un hijo. Pero aún en esas circunstancias tan adversas, Abraham le creyó a Dios. Le creyó. Si Dios le dijo, vas a tener un hijo, Abraham ni siquiera se puso a pensar, bueno, no sé cómo será, pero si tú lo dices, yo que te conozco, yo sé que tú vas a cumplir lo que has prometido. Y fíjate que ocurre algo más adelante. Esto lo veremos en el transcurso de la lección durante los días subsiguientes del estudio de la misma. Pero nos encontramos con algo hermoso. Cuando Dios le dijo a Abraham que tendría un hijo, él simple y llanamente le creyó. Eso es todo.
le creyó a Dios. ¿Por qué? Porque la fe está depositada en alguien que es capaz de hacer todo. Un ejemplo más humano y más cercano a nosotros. Cuando éramos niños, porque todos hemos pasado por la niñez, algunos estarán todavía, nuestros hijos estarán en algunas edades de niñez todavía. Pero cuando nosotros éramos niños, y si tuvimos unos padres amorosos, unos padres respetuosos, unos padres confiables, nosotros teníamos absoluta confianza en nuestro Padre. Nosotros cuando niños nos acostamos, no sabemos de dónde va a salir la comida, pero lo que sí sabemos es que al día siguiente, en la mañana, en la mesa, nuestros padres van a tener comida para nosotros. Nosotros no nos preguntamos, ¿y de dónde saca papá la plata? A nosotros no nos interesa eso porque nuestros pensamientos no alcanzan ese nivel. Algo similar ocurre en nuestra relación con Dios. Llegamos a conocer tanto a Dios, sabiendo que si tenemos un enfermo en nuestra casa, Dios es sanador. Si tenemos a alguien que ha sido injustamente privado de su libertad, nosotros sabemos que Dios es abogado. Si tenemos a alguien que está padeciendo de una situación difícil en la parte económica, sabemos que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y así por el estilo, todas las necesidades que nosotros como seres humanos tengamos, Dios es capaz de resolver esas necesidades y con abundancia. Por ello, en el transcurso de esta semana, nos vamos a encontrar también de que otros personajes como David, como Samuel, como Jefté, como Gedeón, como Barak, desarrollaron ese acto. Ellos hicieron eso, tener absoluta confianza en el único que no cambia, en el único que no falla, a saber, nuestro Padre Celestial. La fe, queridos, se desarrolla no solamente por leer la Biblia, la fe se desarrolla también por oír la palabra de Dios. Hay personas que no saben leer, pero tienen tal alto grado de sensibilidad y se conectan con Dios por medio de oraciones sinceras, íntimas, y aprenden a conocer a Dios. El propósito de esta semana no es que tú trates de devanarte los sesos pensando, bueno, ¿y cómo yo puedo desarrollar la fe? La fe no se desarrolla haciendo ejercicios espirituales. La única manera como la fe se desarrolla es cuando tú eres absolutamente crédulo a lo que Dios te dice en sus sagradas escrituras. Es la única forma. Si tú recibes de parte de Dios aquí en el texto bíblico una indicación que te diga, entrega tu vida a mí, puedes estar absolutamente seguro que Dios te va a cuidar tu vida. El mayor propósito que Dios tiene para nosotros en esta tierra, apreciado amigo y hermano, no es que vivamos longevamente acá, en este planeta plagado de pecado. Lo que Dios más desea es que nosotros vivamos eternamente en un mundo mejor. Y en última instancia, a eso es lo que apunta la fe. Porque el propósito de Dios, cuando decidió crear al ser humano, es para que el ser humano, al reproducirse, lograra ocupar los lugares que los ángeles caídos dejaron en las cortes celestiales. ¿No crees tú que Dios ha empeñado su palabra y que como Él es confiable y no miente y no cambia, todo lo que Dios promete lo cumple con absoluta seguridad? Es por ello que se dice que Jesús es el autor de la fe. Cuando nos toque analizar este tema, yo te invito para que no dejes de escuchar el comentario de la lección del jueves, ni ningún otro día. Todos los días vamos a estar compartiendo unos conceptos que sé, con la ayuda de Dios, te van a ayudar a comprender mejor qué es la fe. Por ahora te digo, y te lo repetiré durante toda la semana, la fe no es una fuerza.
La fe no es un sentimiento, no es una emoción, no es apretar los ojos, ni fruncir el ceño. La fe no es eso. El mismo Jesús dice que nosotros debiésemos tener la confianza y la fe de un niño. Acuérdate cómo actúan los niños pequeños con sus padres. Si has gozado el privilegio de la paternidad y de una paternidad responsable, que has sido de esos padres o de esas madres que se han desvelado por sus hijos y han dado lo mejor que tienen para la crianza de ellos, tú recordarás que tus hijos son tiernos. Ellos se acercan a ti con una confianza absoluta. Ellos no están pensando, ¿y mi papá de dónde saca la plata para pagar el arriendo? ¿De dónde sacará mi papá el dinero para pagar mi colegio? ¿Tú alguna vez, cuando fuiste niño, te preguntaste eso? Y te has dado cuenta que tus hijos tampoco se preocupan porque ellos confían en ti. Hay una declaración de Jesús que dice, si tu hijo te pide una piedra, perdón, hay una declaración de Jesús que te dice, si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? O si por casualidad tu hijo te pide un pez, ¿tú le vas a dar una serpiente? O si de pronto cambia y dice, papi, yo quiero que me des un huevo, ¿y tú le vas a dar un escorpión? No, ¿verdad? Ningún padre en sus sanos sentidos haría semejante barbaridad. Entonces, acto seguido viene Jesús y dice, si vosotros, siendo malos, buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial les dará a ustedes todo lo que necesiten. La fe tiene nombre propio. La fe es una persona. Usted no cree en la luna, que le va a hacer un favor. Usted no piense que el sol o cualquier cuerpo celeste te va a resolver una situación. Mucho menos tú vas a esperar que una estatua te resuelva una situación o que un pequeño escapulario o una estampita te resuelva. No es posible depositar fe en algo que no puede tener la capacidad para resolver nada. El único que puede resolver nuestras situaciones se llama Dios. Por eso, durante esta semana, aprópiate del estudio de esta lección. Conviértete en un asiduo consumidor de la palabra de Dios. Lea la Biblia. Hay algunos que me han dicho, pastor, yo no entiendo la Biblia. ¿Sabes? Te voy a colocar un ejemplo. Cuando tú tienes un vaso o un balde con huecos y quieres traer agua de un río o de una alberca o de algún lugar donde haya agua, y a ese balde tú le echas carbón y luego vacías y botas el carbón, el balde queda sucio de carbón. Cuando tú traes el agua, aunque el balde esté agujereado y cuando llegues acá prácticamente ya no tengas agua, a medida que vas haciendo este ejercicio, buscar agua, y cuando lo traes se sale porque está roto, dentro de poco te vas a dar cuenta que aunque el agua se derrame y no llegue a donde tú quieras llevarlo, a depositarla, el balde se ha limpiado. Algo similar ocurre con la lectura de la palabra de Dios. Si no entiendes todo, sigue leyendo, que sin que te des cuenta, el poder del Espíritu Santo obrará en ti de adentro hacia afuera y te hará una nueva persona. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones.